Bueno, muchas gracias, Neri. Un saludo grande a todos los orientales que te escuchan. Te felicito porque tu debut el viernes pasado acá en Estado de Situación, un exitazo de audiencia, muchísimos mensajes. Bueno, creo que te mandé unos cuantos para que vos vieras eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente que me escucha. Algunos me han mandado mensajes también. Bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura de las expectativas hablando de este tema que ya hiciste la introducción, ¿no? La pregunta es, ¿por qué elegiste el caso Liberarse para empezar, digamos, tus rescates de la historia más cercana de los últimos tiempos en Uruguay? Porque yo tengo la idea de hay que llegar con este mensaje a la juventud. Digamos, los más veteranos ya saben lo que pasó porque mucha gente vivía. Cuando yo empecé a publicar de esto, mucha gente de las redes me decía, pero yo estaba en la facultad, yo lo conozco, yo estaba en el hospital de clínica cuando entró herido. Entonces, la gente más vieja tiene herramientas o los más veteranos tienen herramientas para saber que es una mentira. Pero a los jóvenes les insisten con un relato que es totalmente falso. Entonces, a mí me parece que lo que es importante es rescatar la historia con una visión de presente y una visión de futuro. Digo, en la historia hay muchas cosas que quedaron y que no nos afectan mucho, pero hay otras que son diarias. Es decir, si yo busco ahora Liberarse, un montón de gente va a repetir las tres mentiras más famosas. O sea, que era estudiante, que lo mataron por la espalda y que fue una manifestación por el boleto. Las tres son falsas. Es más, ni siquiera era, digamos, un militante, era un agente al servicio del Partido Comunista del Uruguay. Entonces, decidí, contestando un poco a tu pregunta, decidí que era un buen momento para decir, bueno, este hombre, todo lo que dicen sobre este hombre, mienten. Y si te mienten, el que te miente sabe la verdad, es porque te quiere manipular. Entonces, ahí empecé con este buen señor. Bueno, aclarada la razón por la cual lo elegiste como el primer caso que vas a hacer rescates históricos por varios viernes, conocemos qué sucedió ese 12 de agosto de 1968 y por qué se llegó a ese 12 de agosto de 1968, Roque. Sí, claro, es decir, las circunstancias, hay ríos de tintas escritas sobre cuál era el clima sociopolítico, sociocultural del Uruguay en ese momento. A mí me gustaría ir a los hechos concretos y sobre todo a lo que se dice y lo que pasó, porque lo que pasó, pasó y digamos que días posteriores, vos decías, mucha gente fue al velorio. Días posteriores fue la primera noticia, digamos, que sorprendió. Había caído un estudiante con un disparo de un policía. Entonces parecía, todo el mundo de alguna manera se indignaba, a nadie le gusta la muerte de un estudiante. Pero resulta que ese hombre no era estudiante. Llevaba 11 años, escuchá la cifra, ¿no? O sea, 11 años anotado en al menos 3 centros de estudio y nunca había dado una materia. Es decir, no era estudiante. Ahora, tú te puedes preguntar qué hacía 11 años vagando por los salones de clase y yendo y anotado en todos los centros de estudiantes. Bueno, en realidad él había ido unos años antes a Moscú, a la Escuela de Juventudes Comunistas, y había sido preparado en lo que se llaman las técnicas de agitación. Y acá es importante hacer un pequeño repaso conceptual del tema. La agitación para los leninistas, no se puede ser demócrata y leninista, ¿no? O sea, Lenin sacó 25% en la votación de las elecciones y después dio un golpe de Estado. O sea, Lenin nunca llegó al poder por elecciones. O sea, no hay una contradicción en términos entre ser leninista y ser demócrata. Lenin, cuando hacía su propaganda y cuando él hablaba de dos formas de influenciar en la gente. La primera es, digamos, la discusión de argumentos. Yo te doy argumentos, tú me das los tuyos y, bueno, intento convencerte. La segunda es la agitación. La agitación, él decía que es muy importante, porque en realidad lo que trato es influir sobre tus sentimientos, ¿sí? Sobre todo sobre tus sentimientos negativos. Entonces la agitación es lo que hoy se podría entender por dar manija. Agarro una cosa que te duela y ahí intento llevarte a sentimientos cada vez más negativos. En todo un proceso que hoy está muy bien analizado en lo que se conoce hoy como radicalización, que lo hacen muchos movimientos terroristas en el mundo, y lo vemos lamentablemente, en que agarran a un joven que ha tenido un problema familiar, lo que sea, y lo van incitando a cometer pequeños delitos.
Esa es la técnica de manipulación en que convierte en un ciudadano medianamente honesto que ha tenido un fracaso importante, de repente o perdió un examen o tuvo un problema familiar, lo van radicalizando. Entonces, Arce había ido a Moscú durante un año a aprender eso. O sea, él se pasó un año en Moscú aprendiendo eso, aprendiendo cómo radicalizar la juventud. Cuando volvió con todo ese bagaje, y lo que digo está documentado en muchos otros jóvenes comunistas que fueron a esa misma escuela, hay una cosa acá que también quiero hacer una precisión. No todos los que fueron a Moscú a estudiar fueron a esa escuela. Hay otros que fueron a la Universidad Patricio Lumumba. Es decir, los comunistas en ese momento tenían dos sistemas. Un sistema, digamos, que se daban becas para que vos pudieras estudiar medicina, arquitectura, lo que sea, ibas, digamos, a la universidad normal. Y esos eran, y como todos los países que invitan becarios. Pero había otro que era secreto, es decir, el que iba a la escuela de juventudes comunistas, le cambiaban el pasaporte, le sacaban el pasaporte, no le dejaban sacar fotos, era una escuela secreta, era una cuestión porque todo el mundo sabe que no está bien que un país forme agitadores para otros países. Entonces hay varios testimonios de jóvenes franceses, mexicanos, argentinos. Yo recogí el de Jorge Sigal, en que habla cómo él fue y qué era lo que le enseñaban y qué era lo que le decían y cómo la escuela estaba llena de agitadores. Entonces, el joven Arce vuelve de esa preparación y cuando vuelve, hay otra cosa que está registrada en su biografía, cuando vuelve del aeropuerto, que lo va a buscar la madre, se tiene que ir a dar un informe de inteligencia. O sea, él vuelve tan agarrado con el sistema de inteligencia soviético que llega, y se ve que sabía algo, no sé, se habrá enterado en el avión, en el viaje que hizo Moscú-Praga-Montevideo, y tuvo que ir a dar un reporte de inteligencia. Es decir, Arce no es un estudiante, Arce a ese momento es un agente preparado, seleccionado, porque nadie va a Moscú si no tiene el visto bueno del Partido Comunista de acá y después algún veto de seguridad, y después obviamente cuando llega a Uruguay empieza a ser controlado. Otra cosa que poca gente sabe, si me permitís, es que Arce, cuando dice en la biografía que vivía, que trabajaba en la feria, Arce lo que hacía era vendía libros. Y tú me puedes decir, bueno, vendía libros como tantos jóvenes en ese momento vendía libros. Bien, no vendía libros de cualquier editorial. Él vendía libros de la editorial del Partido Comunista, solamente. Los distribuía, los promocionaba y los vendía. Ahora, si tú sos vendedor de pinturas y vendés pinturas de varias marcas, sos un vendedor de pinturas. Si solamente vendés de una marca, en todos los efectos jurídicos y prácticos, sos dependiente de esa empresa. En eso estás de acuerdo conmigo, Neri, ¿no? Es decir, él lo que era un empleado pago de la editorial del Partido Comunista, editorial de los Pueblos Libres, que si tú agarrás lo que la editorial de los Pueblos Libres publicó, casi el 50% son autores, cubanos o soviéticos. ¿Quién va a leer un autor soviético? ¿Qué nicho de mercado tiene esa editorial? Lo que hacía era un elemento de propaganda y de agitación de un momento álgido de la Guerra Fría. Tenemos que volver a ese momento de Guerra Fría en lo que estamos. Es decir, haciendo el transcurso de Arce, Arce es elegido, va a Moscú, hace el curso de agitador. Recuerden que cuando yo digo agitador, uno de los subdirectores de esa escuela es el subdirector de agitación y propaganda. O sea, es una temática, cómo agitar. La agitación y la propaganda están muy metidos en la cabeza del sistema leninista de tratar de llegar al poder. Vuelve y hace lo que le pagaron para hacer y lo que le enseñaron para hacer. Se anota en la mayor cantidad de universidades posible y hace todo el relajo que pueda. Cuando las manifestaciones, otra de las mentiras que tenemos sobre Arce es que fue en defensa del boleto. Eso tampoco es cierto. Arce, en realidad, esos días del 12 de octubre, unos días antes, ahora no tengo la fecha en la cabeza, me sabrán disculpar los oyentes, es secuestrado el abogado, el doctor Pereira Revolver, que era un amigo cercano del presidente Pacheco Areco de ese momento. El secuestro, claro, pone a toda la sociedad. Bueno, lo secuestran, amenazan para matarlo, los terroristas empiezan a subir un poco el tono de su música. Entonces, obviamente que la policía dice, bueno, tenemos que saber dónde está detenido esta persona. Una de las cosas que piden es allanar las universidades. Obviamente que allanar las universidades es una potestad del Poder Ejecutivo.
Las universidades no son un país aparte. No es que el presidente no puede entrar hoy, no es que la policía hoy de tarde no puede entrar en una universidad. Ese es otro mito que se ha dicho sobre el tema. No se viola la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, queridos oyentes, es para cuestiones técnicas, para cuestiones administrativas. Pero no hay un régimen policial para la UDELAR y un régimen policial para el resto de los ciudadanos orientales. Si la policía entiende que tiene que entrar a un lugar con la orden de juez, entra donde quiera entrar, porque para eso es la policía. Entonces, se producen allanamientos y obviamente que la Unión de Juventudes Comunistas entiende que esto los afecta muchísimo. ¿Por qué los afecta muchísimo? Porque no sé si tú recordás que unos años después Pacheco Areco manda una inspección de 3 militares a la Universidad de la República. No sé si de eso te acordás porque no sé si es un tema que la gente sabe mucho. No lo recuerdo ni tampoco tenía ese dato. Recordarlo es imposible porque era niño en ese entonces, pero tampoco tenía... Bueno, recuerdo que lo hayas leído. Bien. Que van quedando 3 o 4 minutos, Roque, nada más, Bien, entonces seguimos en la otra carta. Uno de los generales que hace la inspección es el general Liber Seregni y dice, y está por escrito, que la universidad es una cueva de agitadores. O sea, Seregni lo dice, lo pone por escrito. Para el próximo entrega podremos hablar de ese coso. Es decir... Contra los bancarios de AEU, que fue, entre otras cosas, a Pacheco no le gustó nada y empezaron los problemas entre Seregni y Pacheco, según tengo esos datos, ¿no? Hay todo un tema. Me quiero redondeo porque si no, viste que es un tema que hemos... 68 cuando recibe el balazo, liberarse y luego termina muriendo el 14 en el hospital de clínicas. El 12 de agosto la bala, que también tendremos que hablar en qué momento se le tira, el oficial, que luego lo hace en defensa propia, que es exonerado de todo. No es un homicidio, es un homicidio ultraintencional, es decir, le tira a la pierna, la bala le pasa por adelante del fémur, o sea, nunca puede haber sido un tiro por la espalda, le sale del otro lado, tiene tan mala suerte Arce que reacciona muy mal a la sangre que se le dan. Obviamente la tecnología de los años 60 no es la tecnología que tenemos ahora, hoy se ha avanzado muchísimo, seguramente en las condiciones de hoy, atendido con un tiro en la pierna, no se hubiera muerto hoy. Pero bueno, entra el 12 de agosto y fallece el 14 de agosto, que es el día que se ha usado en los mártires estudiantiles, lo cual es una inmensa mentira. No es un mártir, no es la estudiante, y lo que era un agente pago, controlado y entrenado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, porque no nos olvidemos de eso. Toda historia tiene una especie de apéndice sorprendente, ¿no? Y fíjate lo que te aporta Alejandro, no voy a decir el apellido para obviamente no quemarlo. Dice, ya que están con el caso Liberarse, te cuento, Neri, que en el 2018, cuando se cumplieron 50 años de ese hecho, la hermana de Liberarse en Radio Centenario, todo el mundo sabe que es una radio del 26 de marzo acá en Montevideo, dijo que, escuchá esto, Roque, y la gente, fue herido en su pierna el 12 y hasta el 14 que lo visité cuando estaba internado en el Clínicas, que era un bastión del Partido Comunista, estaba bien de ánimo y en franca recuperación. Y me sorprendió que luego me avisaran a las pocas horas que había fallecido. Yo creo, dijo la hermana, escuchá esto, que a mi hermano lo mató el PCU, según me han informado de que la orden partió del secretariado que estaba en el Hospital de Clínicas, para que lo hicieran un mártir porque su hora había llegado y tenía tan solo 29 años. Increíble apéndice de esta historia, Roque. Bueno, no tenía ese dato. Yo los datos que recogí son más, pero buenísimo. A Alejandro que se ponga en contacto contigo y conmigo. Voy a buscar obviamente la transmisión. Es muy raro. Lo que sabemos es que la herida no es mortal. Eso está claro. Sangra, pero rápidamente llegando, lo operan, entonces se le controla el sangrado. Incluso uno de los médicos en un momento dice, bueno, puede ser que la pierna quede comprometida, es decir, capaz que queda rengo, básicamente lo que dicen. Y al otro día empieza muy mal. Digamos, o hay una mala praxis, o hay un momento, es muy difícil hacer una cosa estos días, pero bueno, le agradezco a toda la audiencia y creo que tengo que ir cerrando, no sé vos qué decís, pero es un tema que me apasiona. Alejandro, así que te podrás comunicar con él y te podrá aportar directamente estos datos,
Buenísimo, yo creo que es un tema que da para mucho, creo que solamente hemos hablado del pasado, si la gente de la audiencia se anima a entrar en internet y ver Liberarse, van a ver los disparates que se dicen y se repiten, y se ha convertido prácticamente en una fecha nacional. Hay un aulario, o sea, hay cosas de la Universidad de la República que se llaman mártires estudiantiles. Sí, eso que vos contaste de militantes de partido de izquierda, especialmente del Partido Comunista, lejos el partido más estructurado y estratégico de la izquierda, lo viví yo en mis épocas de estudiantes universitarios, en los 80 y comienzos de los 90, que tenía compañeros de estudio que nunca daban un examen y que iban solamente a militar. Quiere decir que eso se siguió dando luego de advenida nuevamente la democracia. Te mando un abrazo, Roque, te despido hasta el viernes que viene. El viernes que viene, ¿el tema cuál es, Mitrione? No, a mí me gustaría redondear Liber porque creo que quedamos con alguna punta y después igual sí, pero lo que pasa es que si no nos quedan todos los temas colgados. Pero lo discutimos fuera de línea. Creo que aparte podemos recoger a mí lo que me interesa mucho también es cómo han construido el Liber ahora. O sea, ya sabemos que mienten. Bueno, ¿cómo mienten? ¿En dónde mienten? Para darle herramienta a los jóvenes para ver cuál es la estrategia de manipulación. Como te dije, pasado con una visión de futuro. Te despido con un mensaje del oyente Wilson Bond que dice: qué brillante esto, Neri. Tengo 64 años y esta historia así no la conocía, ¿no? La importancia de esos rescates tratando de contar la historia real. Un abrazo, Roque, hasta el viernes que viene. Bueno, hasta el viernes que viene, Neri. Un abrazo. Un saludo grande a la audiencia. Hasta luego. Bueno, amigos, esta ha sido la columna semanal que hacemos con Neri Pinato en el programa Estado de Situación. Los espero para la próxima. Me pueden escuchar el viernes de mañana o si no, unos días después yo lo subo a las redes sociales. Como siempre les digo, muchas gracias por escuchar. Más que agradecido a la gente que me manda mensajes y me manda más información, porque estos temas son de público conocimiento. Y también a los que quieran hacer una donación, todo nos viene muy bien. Porque con ese dinero solamente se usa para promocionar en redes sociales los videos que hacemos para tratar de que a la gente no la confunda. Muchas gracias de nuevo, un saludo grande a todos ustedes y síganme para más videos. Muchas gracias.